Movilizado por el asesinato de 4 comerciantes. Hablan de varios casos además en cuanto a la inseguridad que se está viviendo en la zona. Algunos vecinos que comenzaron a patrullar por ellos mismos, otros que realizan movilizaciones. Se reclaman cámaras de videovigilancia al Ministerio del Interior, pero también se le hace reclamos a la Intendencia y vamos a hablar con su intendente Yamandu Orsi. Gracias por venir. Bienvenido. Gracias a usted. ¿Qué tal, Yamandu? ¿Qué se puede hacer desde la Intendencia en este tema? Hemos ido descubriendo con el tiempo que se puede hacer bastante más de lo que en algún momento nos imaginamos. Siempre nombro una anécdota que un intendente veterano le dijo a Marco, cuando recién habíamos asumido, no te metas en los temas de seguridad, que no es un tema nuestro. Hoy ya ninguno de los intendentes decimos que no es un tema nuestro, es un tema nuestro seguro. Ahí va desde todo lo que tú puedes hacer desde el área de la convivencia y mejorar los espacios públicos, hasta colaborar con el Ministerio del Interior o con la Justicia para acciones más directas, como por ejemplo, yo qué sé, acompañar el proceso de colocación de cámaras. La UTE, Antel y nosotros somos actores fundamentales a la hora del acompañamiento. ¿Por qué? Porque las cámaras necesitan columnas, necesitan energía, claro, necesitan fibra óptica. Es por eso que desde el principio nosotros participamos del plan. No quiere decir que seamos los que diseñamos ni los que decimos cómo debe actuarse en ese sentido. Ahí es el Ministerio y son los que saben. Lo que se está haciendo es haciendo un relevamiento de cómo viene la colocación de cámaras. Voy directamente al caso de Toledo. El otro día en una reunión con el Ministerio del Interior nos plantearon, con razón, que van a redireccionar algunos de las cámaras y, por ejemplo, están priorizando ahora a Toledo, que no estaba priorizado al principio. También vimos de otras localidades que había que reforzar también. Es decir, aquel plan que hace un año más o menos se trazó, viene bien, están en el 53% de la colocación y se refuerza en algunos casos. Ahora nos plantearon la buena noticia del apoyo chino con cámaras, o sea que van a tener más cámaras. Pero repito, esto es parte de la historia y parte del aporte. Nosotros estamos analizando la posibilidad de colaborar con los eventuales, que muchas intendencias ya lo tienen, o algunas intendencias, que es la cooperación de la intendencia en recursos económicos para el pago de algunos policías para alguna tarea concreta. Es lo que se hacía antes en verano. La Intendencia de Florida fue lo que hizo. Instrumentó justamente una suerte de guardia departamental. Sí. Y Rivera ya lo venía haciendo, porque se presentó como una gran novedad en Florida y en realidad no es la primera vez que se hace. Existe el mecanismo. Yo pensé, de verdad, que ya no estaba siendo usado y se está usando. Me acuerdo que nosotros la experiencia que tuvimos fue en verano, que nos pidieron. Esa posibilidad está, se precisan recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio del Interior ha aumentado la cantidad de efectivos, también en Canelones. Hace poco entraron 100 más en todo el departamento. Pero claro, los recursos son finitos, entonces una de las cosas que se plantean es cómo hacer para tener más efectivos. También, al igual que el tema de las cámaras, sabemos que esto no soluciona todo el tema. Por eso nosotros ahora, además, estoy poniendo un poco la batería de herramientas que podemos poner para ayudar. Le ofrecimos y firmamos un acuerdo con la DINALI, donde en la ciudad de Canelones se instala la oficina de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Entonces trabaja con la familia. Tiempo antes de que sean liberados, se empieza a trabajar con las familias que se acercan y para que después haya alguna contención, porque ahí también tenemos un problema. La prevención de la reincidencia. Exacto. Lo que pasa es que está claro que la gente de Toledo, por ejemplo, para ir al caso de los hechos más violentos y trágicos, se sentía desprotegida por parte del Estado, llámese Intendencia, Ministerio del Interior, ahí ya la burocracia no importa. En algunos casos lo que uno identifica es no sé si es la solución, pero lo que la gente nos está pidiendo es que el Estado esté presente. Claro. Los operativos que empezaron en Montevideo, pero que nosotros tuvimos el ejemplo de Talca en Las Piedras, la realidad es, o la sensación es, el Estado no está. En Talca, el otro día recibo un mensaje de gente que te decía, bueno, ahora veo niños jugando en la calle. Habían desaparecido los niños que jugaban en la calle. Es un barrio que es del BPS, vivienda del BPS, que habían sido ocupadas totalmente, o en su gran mayoría por gente con otras intenciones. Entonces ahí el barrio se había como petrificado. Hace un año que se había hablado de esto y no se había actuado. La policía ni siquiera le había llegado el mensaje de Fiscalía. Si el BPS había actuado, había ido a Fiscalía. Cuando se actúa y todo eso, la sensación que queda es, bueno, vuelve el Estado. Nos pasó un Paso Carrasco también. Y el Estado también somos nosotros. Entonces, sí, claro, a veces te dicen,
Y mirá con cuánta humildad a veces la gente te plantea las cosas. Con que pongan un par de inspectores de tránsito. Ya está, porque las motos... esa es una de las claves, la presencia del Estado. Y lo poco que sé de esto es que un barrio se faveliza cuando el acceso al Estado queda trunco. Y ahí no te entra un patrullero, pero tampoco te entra una ambulancia. Sí. Eso lo aprendí cuando empezamos a trabajar en el tema de los barrios. Y no es solo un tema de techo. El barrio tiene que tener forma de barrio y para eso tiene que haber calle y para eso. Y fue lo que pasó ahora acá en Montevideo con los operativos de Gustavo Leal. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? Y bueno, la sensación de seguridad va acompañada de una sensación de acompañamiento. Vos sos un hombre que ha marcado su preocupación por este tema en más de una oportunidad. En eso capaz que reflejás también el sentir de muchos vecinos de Canelones, ¿no? En particular, Canelones ha sufrido por el delito en este último tiempo. Se dio ese corrimiento de que tanto se habló de delincuentes de Montevideo que ahora están azotando Canelones. No sé si los delitos o el aumento de algunos delitos en Canelones se debe a que son de Montevideo que se han ido. Puedo inferir que en algunos casos sí. Ajá. Dicho de otra forma... Los vecinos dicen, no, por las motos sabemos, por ejemplo, en algunos casos sabemos que no son de acá. Cuando las motos son chiquitas sabemos que son de acá. Cuando son motos más grandes... Hubo un caso famoso de un delincuente que lo capturaron en Totoral del Sauce. Se había fondeado ahí. No me acuerdo cuál de estos, es de mucho renombre. Eso pasa. Estamos hablando de 10 kilómetros. Claro. O sea, es parte de lo mismo. El área metropolitana. El área metropolitana es lo mismo. Entonces, lo que sí tenemos que tener especial cuidado, y eso es lo que venimos trabajando con la gente del Ministerio del Interior, es que no pase que algunos grupos organizados de delincuentes terminen copando barrios. Ajá. Los que corran de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Que no pase con ese tipo de delincuentes. Sabemos que una de las estrategias de ellos es buscar formas de controlar zonas. Claro. La boca de pasta base existió, sigue existiendo, pero cuando además de eso tú ya tienes que el barrio ya no te pertenece como Estado. Ajá. Y pasa a ser ya no tierra de nadie, sino tierra de ellos, ahí ya entraste ahí ya pasaste la barrera esa. Porque mucha gente termina involucrada en el negocio del narcotráfico por un lado o por otro, porque el dinero que se maneja en el barrio sale de ahí. Hubo un operativo grande en Canelones hace poco, en enero, en la ciudad de Canelones, que es una ciudad que parecía que estaba fuera de todo esto, porque no está en el área metropolitana. Sin embargo, se dio con 3 o 4 actores pesados que tenían alguna red montada ahí. A nosotros nos sorprendió, a todos. Pero lo de Toledo es preocupante. Yo hablo mucho con el alcalde, que somos amigos además, y compartimos ese dolor. Yo he salido incluso a decir, no estoy de acuerdo con el tema del patrullaje, y se lo he comunicado a quienes están en eso, que hay un edil y gente conocida con la que tenemos relación fluida. No creo que sea por ahí, pero también es cierto que la gente, yo qué sé, busca, forma, y esa explosión espontánea de la manifestación en la que yo la comprendo, la entiendo y muchas veces la comparto. Ya cuando después ya se transforma en una cosa más armada y todo eso, capaz que ahí empiezo a tener los matices, pero ¿cómo no vamos a sentir o a entender lo que pasó, por ejemplo, en el barrio de la comerciante esta de... Claro. También es cierto, y dije, y después que lo decís, tampoco una cámara de seguridad o más cámaras en Toledo hubiesen evitado eso, me parece, porque no es un tema de cámara ahí. La cámara puede tener un efecto disuasivo, pero lo que más tiene es la posibilidad de resolver después el asunto. Y ahí, en ese aspecto y en esa arista del tema, yo estoy viendo que Fiscalía y Ministerio del Interior están resolviendo, y también la justicia, están resolviendo bastante mejor que antes, a tal punto que todos los casos de Canelones, los más sonados, han sido aclarados. Eso te da como no es un alivio, pero hay algo de eso, es decir, porque además del dolor de lo que pasó, después ves que todo quedó en la nada. Sí, el tema es prevenir. Y en ese caso, lo que decías, a veces opino, a veces no, y cuando decía, lo has hecho hasta públicamente en Twitter, eso también dio a que saltaran algunos compañeros tuyos a criticarte por... Con aquello que dije yo o son ellos o nosotros, cuando en el caso de Pinamar, yo creo que hay algo de eso. Y ahí dije también... Hay un tema de mala gente y de buena gente atrás de todo esto también. Ahora, tal o otro, a partir de ese episodio, entré a averiguar un poco más porque digo, me tengo que desasnar bastante más. Y ahí tuve unas lindas conversaciones con Saavedra, que a mí me ha ayudado muchísimo a entender, alguien que viene de trabajar adentro de la cárcel, y con Petit. Obviamente con el ministro hablamos, pero
hay todo un tema de cuánto se puede rehabilitar, cómo estamos rehabilitando. Cuando te dicen, por ejemplo, con razón, que hay 20 personas que todos los días salen de la cárcel y otros tantos que ingresan, ¿qué estamos haciendo como país para esas 20 personas que... Y cuando vos ves acciones como la de este grupo de víctimas de violencia, y donde están colaborando, yendo a hablar con los presos para evitar que no le pase lo que pasó a su hijo, digo, cuánta grandeza, ¿no? Entonces también hace falta a veces tomar un poco de distancia y decir, bueno, de esa bronca inicial tenés la obligación de pasar a una actitud un poco más racional. Y si a eso se le entrevera en la coctelera la clave político-electoral y partidaria... Te iba a preguntar por eso, porque esto de la buena gente, mala gente, también es parte de lo que se entreveró en la discusión por este caso de Felipe Cabral, la campaña Vivir Sin Miedo, si la gente está así porque hay una campaña que encrispa, como se dice, o si está así porque la realidad la tiene así. ¿Cómo ves esas posturas? Porque incluso hay quien dice, bueno, mirá, esta es la buena gente reaccionando con miedo. Sí. Hay una frontera ahí que hay que tener mucho cuidado, y yo con mis dichos, y quienes estamos donde estamos, tenemos que tener mucho cuidado de no pasar alguna frontera de esta. A ver, aquello que yo dije, que es cierto que es cuestionable, son ellos o nosotros, así. Si yo eso le das una vuelta más de tuerca, pasás a en vez de ser gente reaccionando, gente reaccionaria. Hay que matarlos a todos y mejor cuando muere un delincuente, uno menos. Lo escuchamos. Por fin, y mirá, uno menos. Eso es terrible. Lo primero que aparece, entonces cuando vos decís, ¿por qué estoy reaccionando así? Entonces entras a analizar y creo que hay todo un entorno donde estamos poniéndonos nos estamos crispando mucho. Claro, pero también si se juntaron en poco tiempo 400.000 firmas es porque algo está pasando. Claro. O sea, es un síntoma eso. Claro, y yo no puedo pensar que esos 400.000, ni siquiera que van a votar a Larrañaga. Yo creo que hay un tema de sensibilidad, que es cierto que esa sensibilidad puede ser manipulada también, y yo qué sé, y cuando hablas con algún amigo, compañero o conocido brasileño y dices, ¿cómo este hombre pudo haber ganado? Y una de las explicaciones es, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que votó o actuó o resolvió porque ya no banca algunas cosas que tienen que ver con este tema. Hay muchos uruguayos que están volviendo ahora de las vacaciones en Brasil y que están sorprendidos de cómo hablan los brasileros de Bolsonaro. Acá tenemos una imagen compuesta y los brasileros, muchos brasileros dicen otra cosa. Tuve una diferencia muy grande con mi amigo de allá del pueblo, con Diego Lugano, que la vez que le preguntaron, ¿cómo es Diego? ¿No? No, Bolsonaro. Y responde a ese sentir. Digo, yo discrepo totalmente, ¿no? Pero hay un tema de sensibilidad que está instalado, que nosotros, repito, como actores políticos, tenemos la obligación de encauzar sin salirnos yo creo que frases como algunas frases de Bolsonaro, más allá de la discusión del tema de armas, sí o no en la población. Es un tema, yo no me olvido de la manera de ver la realidad que tenía el propio Ñato Fernández Huidobro. Bueno, que esperaron a que se nos muriera para votar el proyecto. Él se remontaba al artiguismo con aquello del derecho de los pueblos a portar armas. O sea que es una discusión profunda que encasillar la derecha e izquierda no es tan claro. Ahora, una sociedad civilizada, una sociedad que debe vivir en democracia, debe tener todas las herramientas listas como para evitar que esto no termine en una espiral. Yo voy al caso de Cabral, no sé cuál es la razón, pero no sería extraño, no digo que sea, no sería extraño que por una sensación instalada en el barrio alguien se te resolviera, me va a robar, le pega un tiro. Ha pasado, ¿no? Gente que le ha pegado tiro a propios familiares pensando que lo vienen a robar. ¿Ahí qué pasó? Ahí pasó que tiene un arma, que no la sabe usar, que está predispuesto a actuar sin pensar. Y ese es el gran tema. Un arma, a ver, como otras cosas en la vida, no puedes actuar sin pensar. Y ahí en eso del que viene o el que está... vas con intenciones distintas. Sí, además estás movido por el miedo y el odio y esas dos cosas, claro. Y ahí tener el arma, que dijiste, tiene el arma, quizás no lo sabe usar o no lo usa mucho. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Vergara de no tener armas los civiles? Desarme civil. No sé si lleva... Yo no sé si eso logra... Porque en realidad es increíble, pero la delincuencia tiene sus armas. Bueno, se alquilan. Hay todo un comercio de alquiler de armas.
Y la mitad son ilegales y son la mayoría de las que tienen la delincuencia. Por supuesto. Esas no las van a entregar por más previsión que hagan. Y muchas se han robado de cuarteles, además. De cuarteles, de la policía. Sí, claro. Sí. A ver, yo por eso no sé si eso... De verdad no sé. Y cuando analizo el otro tema, yo qué sé... Para mí, si tenés un arma, tenés que saber usarla. ¿Y dónde aprendés a usar un arma? Entonces, hemos escuchado cosas como, que discrepo, la instrucción militar y todas esas cosas. A ver, si tenés eso en tu casa y tenés que saberlo usar, ¿y cómo vas a aprender? Sí, bueno, no, para poder tener tenencia tenés que hacer un curso. El tema es que a veces son pocos los tiros que aprendés. No pasa por ahí. A ver, todo el tema más allá de fondo de la no parte pasa ilegal, por ahí. ¿no? Pasa por otra cuestión, pasa por aquellas personas que deciden hacer eso y utilizar la violencia para conseguir sus fines. Deberíamos como sociedad poder reencauzarlo o separarlos de la comunidad. Claro. Bien. Hablando de otra seguridad, tiene que ver con la seguridad en el agua, en el departamento, y sobre todo además en esta temporada de verano, donde hay muchos turistas, donde se vende el Uruguay natural, tuvimos varios problemas. El tema de las cianobacterias, que afectaron varios departamentos, el tema del agua potable, el agua que se toma, vimos las imágenes de los vecinos en los bañeros de Canelones, y además algunos con irritación en la piel. ¿Te conformaron las respuestas de OCE? Y sí, está. No quedamos muy conformes con él. Y sí, y está. Podemos cometer errores. Sí. Entonces asumen que se cometen errores. Sería deseable que no los cometiéramos. ¿Pero te parece que hay un problema más de fondo con el tema del agua? Hay problema histórico con el tema del agua. Hablaste de Huidobro, y Huidobro hace... Yo era hincha. Yo con él conversaba mucho. Hace muchos años, y del tema de Canelones de Santa Lucía. Una vez fuimos... Fue de los primeros en decir, nos vamos a quedar sin agua si no hacen algo acá. Pero a ver, cuando fui, una vez me tocó ir con una institución de la ONU, que era el PNUD, a Copenhague, la cumbre de Dinamarca que hubo sobre el tema medio ambiente. Entonces había un panel ahí, y el tema que yo planteaba era el riesgo que tenía el Uruguay por tener tan pocos sitios de toma de agua, aguas corrientes. Sí, claro. Laguna del Sauce. Y para contar, en el año 2013 se resuelve hacer un embalse allá en Casupá, creo. Pero Ñato era un tipo que venía diciéndolo. Para mí es un tema de seguridad nacional. Yo comparto con él. Para mí es un tema de estrategia nacional. Y lo que nos ha pasado es que pasaron muchos años donde en un momento, a fines del gobierno del Partido Colorado, se hizo un estudio de, bueno, el agua para la Costa de Oro, ¿de dónde se iba a sacar? Y habían más o menos 3 alternativas. La que se terminó utilizando es el río Santa Lucía. ¿Y ahí sigue tapado de lodo? ¿Cómo es la situación? ¿Se sigue vertiendo todo ese lodo? No, el río Santa Lucía sigue siendo el que nos provee a todos nosotros que estamos acá en el sur de agua potable, y la OCE resuelve y lo potabiliza. Yo creo que es así. Ahora, ¿cuánto nos está costando potabilizar por el agua que recibimos? Claro, el agua cruda, ¿cómo viene? Claro, ¿y cuánto se le pone además? Cuanto más complicada viene el agua, más esfuerzo tenés que hacer. Y el agua que viene más complicada lo vemos en la costa con las cianobacterias, ¿no? Es el reflejo de cómo viene el agua. Y todos los químicos que le tenés que echar para poder potabilizarlo. El trabajo mucho mayor y mucho más caro. Sí. Entonces, lo que está pasando es que nos acabamos de dar cuenta en estos últimos años que durante mucho tiempo, mientras no existió plan de manejo de suelo obligatorio como hay ahora, mientras no existieron planes, mientras no se controló, tirábamos cualquier cosa en el suelo, de verdad. Y el modelo del agroexportador exige poner nutrientes en el suelo para que podamos tener mejores cosechas. Ahora, ¿cuánto escurre? Y lo que le está pasando al río Santa Lucía, lo que está pasando en muchos lados, el exceso de nutrientes, fósforo fundamentalmente, nitrógeno, eso genera que prolifere. Y bueno, es una realidad que vino y se quedó. Ahora, me niego a pensar que no puede haber una vuelta atrás o que no podamos retroceder. Ahora, evidentemente te preocupa mucho el medio ambiente, y no de ahora. ¿Qué va a pasar con el mega basurero? Primero, no es un mega basurero. Bueno, ¿cómo lo llaman? Y lo llaman los vecinos. Es un sitio de disposición final. Sí. Sitio de disposición final puede tener muchos tipos. El viejo basurero de cada una de las ciudades tenía su basurero. Puedes tener un relleno sanitario, que es lo que tiene hoy Montevideo, que es un relleno con membrana, ya a eso vamos. Y después hay otras tecnologías, como por ejemplo la que se usan en Europa, que es la incineración, que acá ha costado mucho meterlo y todo eso. Muy bien. Nosotros desde un tiempo a esta parte hemos ido racionalizando el tema de la disposición final. Hoy tenemos todo en Cañada Grande, ahí en Palme Olmo. No da para más, de verdad no da para más, porque no es un relleno sanitario, eso es un vertedero bien atendido.
controlando la calidad de lo que surge ahí abajo, lo que es la napa, los lixiviados, famoso esto, sin membrana. Entonces cuidamos mucho la cañada grande que va a vertir al pando, pero ¿cuánto tiempo más puede? Yo creo que no tenemos mucho más espacio. Hay que buscar un sitio nuevo, es lo que hemos hecho. La Dinama nos dijo, en esta zona vean el mejor punto, resolvimos, se presentaron empresas, entonces cuando termina y va la Dinama, ahí surge una lucecita de alerta, o se tiene pensado, ese es el mensaje, o se tiene pensado hacer un embalse por ahí. No había avisado antes. Claro. Digo, ¿está? Bueno, entonces lo que te dice la Dinama, se desaconseja que esté cerca del arroyo Solís. Hay que correr. Ahora, ya les voy avisando, va a haber lío igual. Esté donde esté. Y bueno, nadie quiere un basurero. Nadie lo va a querer cerca. Pero la cosa es a decisión dónde la se tomaste por la vierte. Dinama o por la presión de los vecinos también. Que plantearon en forma muy Coincide seria. la presión de los vecinos con lo que te dice la Dinama. Los vecinos sabían Sí, claro. que algo había. Porque fue muy Incluso fundamentada en algún momento, esa protesta. Sí, claro, en algún momento muy seria. apareció. A ver, al principio decían se va a afectar el curso del arroyo Solís. Nosotros decíamos no, porque está a la distancia que se nos exige y que científicamente está comprobado que si vos pones todo, arcilla, membrana, sabés que eso no contamina. En el medio de toda esta discusión, y yo mientras estaba, mientras hay un proceso de licitación, cuanto menos hables mejor, porque puedes complicar un proceso que tiene que tener todos los cuidados, porque si no, se te complica. En el medio aparece algún vecino planteando, no, pero ahí va a haber un emprendimiento de OCE. ¿Cómo? No, ni idea. Los vecinos sabían, nosotros no, y otras autoridades nacionales tampoco. No teníamos mucha idea. Y es cierto, hubo un decreto, donde no se sabe bien dónde va a estar, pero más o menos ahí, donde íbamos a hacer el sitio nuestro, estaría un embalse. Y obviamente tienen razón. Entonces los vecinos tenían información o coincidían. Ahora, si a cualquier lado que vayas vas a tener resistencia, ¿no? Lo sabemos y tiene hasta una sigla en inglés, que como no manejo mucho bien, es NIMBY. Nunca mi patio trasero. Pero tiene razón, es una realidad que se te instala. Sí, es complicado. Y bueno, veremos. Hoy la empresa adjudicataria estaría resolviendo, ya resolvió ir a otro lugar alejado del curso de agua. Pero sabemos que no es un tema fácil, pero nosotros no podemos bajar los brazos porque tenemos que solucionarlo ya. Bien. Por último, Orsi, ¿dónde te va a tener esta campaña? Lucía dijo que el pollo eras vos, pero pollo finalmente verde. sí, no llegaste a ser precandidato. Sí, no. ¿En qué lugar te tiene esta campaña? No, gobernando Canelones, que bastante tenemos. No, ¿Vas por una nueva intendencia? Veremos. Creo que sería eso lo que... A ver, lo que va a pasar es que algunos intendentes van a renunciar ahora porque van candidatos a diputados. Como 5. Otros van a ir candidatos al Senado y ahí... Porque para ser senador y diputado los tiempos son distintos y algunos tenemos la posibilidad de repetir. Me parece que sería buena cosa pensar, es lo que yo me he planteado, pero ahora descarto toda esa discusión, no quiero pensar en eso, me tengo que concentrar en la gestión y también en la campaña política de acá a octubre y noviembre, porque soy un hombre de partido. Pertenezco a un sector y bueno, y va a ser la prioridad sin distraerme un segundo de aquello por lo que gano el sueldo, que es el gobierno Canelones. Yamandu Orsi, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.